fundamental en nuestras vidas. Se suele decir que la salud es la primera, el primer valor. Y en alguna medida es así, porque cuando disponemos de salud, posiblemente podemos conquistar cualquier otra meta. Pero cuando estamos enfermos, la disminución física, el agobio, la disminución anímica es tan fuerte que nos inhabilita o nos limita demasiado para la realización de nuestras actividades y para la conquista de nuevos objetivos. Por eso se suele decir que con salud todo es posible y sin ella las situaciones se dificultan demasiado. Pero esta conciencia del valor de la salud no siempre va acompañada de manera coherente con un comportamiento en las personas en favor de la preservación de la salud. Porque, como todos lo sabemos, muchas personas tienen hábitos y estilos de vida que saben conscientemente que afectan su salud, mas sin embargo se mantienen dentro de ese comportamiento vicioso o negativo o errático. De modo que la conciencia de que la salud es importante no siempre en todas las personas va acompañada de un comportamiento coherente con eso. Y ahora nos imponemos el objetivo de presentar algunas reflexiones sobre lo que es auténticamente la salud y sobre todo la inmensa importancia que tiene el mundo psíquico, el mundo del pensamiento y por lo tanto el mundo del espíritu en una visión de la salud integral. La Organización Mundial de la Salud ha presentado en los últimos años la siguiente definición. Dice: la salud es una condición de completo bienestar físico, mental y social. Ya no se presenta la salud simplemente como ausencia de enfermedad. La salud se presenta ahora como una idea armónica de bienestar total e integral, donde lo físico, lo mental y lo social son tres vectores, tres elementos, tres coordenadas fundamentales y necesarias. De modo que no hay salud auténtica si solo nos estamos refiriendo al funcionamiento orgánico, prescindiendo de lo mental y podríamos decir de lo espiritual y prescindiendo de lo social. Esta definición, que nos parece sumamente adecuada de salud, tampoco se ve plenamente reflejada en lo que podríamos denominar el paradigma o el modelo biomédico dominante en el mundo contemporáneo. Todavía el modelo que predomina en cuanto a la prevención, atención y preservación de la salud es un modelo que no se armoniza con esa definición global que presenta la Organización Mundial de la Salud. Porque el modelo médico que domina y al cual todos nos debemos sujetar, queramos o no, es un modelo materialista en su visión del mundo y de la salud. Es un modelo mecanicista,
es un modelo organicista, es un modelo reduccionista. Materialista porque excluye taxativamente cualquier concepto que lo vincule al organismo con la idea del alma, del espíritu o de un principio espiritual independiente del cuerpo. Es un modelo que solo considera la realidad visible, tangible, y que excluye cualquier otra posibilidad diferente. Es un modelo, en consecuencia, organicista, donde se asume a la enfermedad como una alteración que se presenta a nivel de células, a nivel de tejidos, a nivel de órganos o de sistemas, pero no en sentido global. En este modelo biomédico dominante, el concepto de persona, que es una totalidad, que es una visión de sistema, de integración, desaparece para dar paso a un modelo parcial y sobre todo especializado de células, de tejidos o de órganos o de sistemas. La noción de persona desaparece. Lo que existen son órganos afectados, células dañadas, tejidos enfermos, y no la persona enferma. Es un modelo mecanicista porque concibe al ser humano como una máquina. Particularmente el cuerpo es visto como una máquina. Y la enfermedad sería como la avería de una de las partes de la máquina. Y la terapéutica es la reparación de la avería. Es un modelo mecanicista y no un modelo integrador o sistémico. Y es un modelo que, a mi modo de ver, depende de lo que yo he llamado en algún libro los 3 determinismos de la medicina moderna. El determinismo genético, el determinismo farmacológico y el determinismo de la especialización. El determinismo genético, porque la tendencia en los últimos años, a partir de la década de los 40, cuando se realizó ese inmenso descubrimiento tan importante para el conocimiento de la vida, cuando Watson y Crick descubren la estructura, la composición, la cadena helicoidal de los ácidos en el núcleo celular, del ácido desoxirribonucleico y del ácido ribonucleico, el ácido mensajero. Cuando a partir de allí se va avanzando en el conocimiento de las proteínas básicas integradas en esas cadenas, y cuando asignándoles letras a cada una de ellas, a esas bases fundamentales, se va estableciendo un código alfabético. Y cuando en los últimos años, en lo que se ha denominado mundialmente como el proyecto Genoma, cuando se ha venido estudiando como si se tratase de una cartografía, el mapa genético del ser humano, para ir descifrando las claves. Con eso se ha logrado un inmenso avance y hay extraordinarias posibilidades hacia el futuro, indiscutibles, para la prevención de enfermedades, para la corrección de ellas, para todo el proceso de la aplicación de la ingeniería genética. Pero se ha derivado de manera incorrecta la idea de que los procesos genéticos son de autodirección, que solo obedecen a ellos mismos y por lo tanto cualquier alteración del código, cualquier enfermedad, cualquier deformación
cualquier lesión congénita o constitucional simplemente se debería a un error en el proceso informático, desconociendo que las claves de la genética responden a una dirección superior, que ellas son simplemente el efecto de un pensamiento que las organiza, que las dirige y que las amolda a las condiciones existenciales de la persona, a su actualidad y a su pasado personal y colectivo, como individuo y como especie, y particularmente como espíritu en evolución. De modo que, admirando y valorando, como lo hacemos, los avances de la genética, denunciamos que equivocadamente se le da a la genética casi el valor superior de un nuevo Dios al cual estaríamos sometidos, y que esos errores genéticos simplemente obedecerían a fallas informáticas y no serían el resultado, como lo son, de la información que les es transmitida, que les imprime la dirección psíquica, espiritual del ser, que está siendo parte de ese proceso hereditario. El determinismo farmacológico es la consecuencia de una tendencia comenzada en el siglo XIX y que se multiplicó a extremos infinitos hasta nuestros días. Casi se percibe que ningún médico se siente seguro en su oficio, en su profesión, en su arte. Por cierto, arte maravilloso para la vida y para la preservación de la salud en la vida, profesión que admiramos en toda su dignidad, su nobleza y su valor, pero casi percibimos que un médico no se siente seguro en el ejercicio de su profesión si no dispone al lado de ese enorme y variado arsenal farmacéutico para prescribir, administrar, suministrar y hacer el seguimiento a las dosis de pastillas y medicamentos con los cuales se pretende resolverlo todo. Una medicina basada en la farmacia, en lugar de tener a la farmacia como un elemento adicional. Se apoya en ella como recurso rápido, inmediato, porque aprovecha las consecuencias bioquímicas de las sustancias que surten efectos a niveles de la respuesta orgánica, desconociendo los daños de la habituación, desconociendo los daños que significa el que ese ser humano está siendo atendido parcialmente, localizadamente, y no en la visión global, en la visión sistémica, en la visión holística. Y casi ahora que estamos en el último año del siglo XX, ahora que estamos en la conclusión de esto que hemos llamado el siglo XX, se nota, se observa en las personas, después de décadas de sociedades sometidas a la farmacología, se nota en las personas como un cansancio y como un cierto desgaste y rechazo. Muchísimas personas casi que le imploran al médico: doctor, pero no me suministre más medicamentos, no me prescriba más pastillas. Y se ha comprobado que hay muchísimas personas que por no contrariar al médico las reciben, mas no las toman. Y ellos mismos se automedican, ellos mismos se gradúan y hasta las suspenden. Y después descubren que con esas pastillas o sin ellas, la situación es la misma.
Esto nos recuerda mucho aquella obra tan interesante de la dramaturgia, aquella obra de Molière llamada El enfermo imaginario. Una novela, un ensayo corto, muy lindo y muy aleccionador, que valdría la pena ser leído en nuestros tiempos, donde Molière hace decir a su personaje lo siguiente. Dice: yo consulto a mi médico porque el médico de algo tiene que vivir, y después compro los medicamentos porque el farmacéutico de algo también tiene que vivir, y yo después boto a la basura esas medicinas porque yo también tengo que vivir. Esto fue dicho hace más de 300 años. Y en esa obra, donde Molière examina precisamente la influencia de las creencias y de los pensamientos negativos en la enfermedad, Molière también allí dice lo siguiente, con esa fina ironía que le caracterizaba. Dice: mi médico y yo tenemos una relación maravillosa. Los dos estamos sumamente saludables. Yo no tomo sus medicinas y él no lee mis libros. Estamos perfectamente saludables ambos. Esta crítica al modelo farmacológico se ha venido acentuando en nuestros días y se ha venido observando que sin querer, sin esa intención, se ha venido habituando a las personas a depender dramáticamente de las medicaciones. Si nosotros revisamos las carteras o los bolsos, en este caso de las damas, que son los que cargan con ellos, o en las botiquines de farmacia en nuestras casas, vamos a encontrar que las personas tienen la pastilla por si acaso les duele la cabeza, pero a la vez la siguiente pastilla porque al tomar la que les va a quitar el dolor de cabeza, esa le va a afectar el estómago, y luego la otra para evitar que esas dos le dé una alergia, y así un encadenamiento de indicaciones y contraindicaciones, porque simplemente se están atendiendo efectos, síntomas, aspectos parciales, y no se está examinando la globalidad. Si nos duele la cabeza, en lugar de acudir al expediente rápido, fácil, cómodo, estrictamente bioquímico, de aligerar la presión sanguínea para que se suspenda el dolor, podríamos alguna vez sentarnos a pensar y a reflexionar. ¿Por qué me está doliendo la cabeza? ¿Por qué mi organismo, que es un maravilloso sistema autorregulado, que tiene capacidad homeostática para autoequilibrarse, por qué mi organismo está dando esa respuesta? ¿En qué estoy atentando contra él? ¿En qué estoy lastimando al organismo? ¿Dónde está la falla en mi comportamiento o en mi estilo de vida? ¿Y por qué en lugar de considerar ese dolor de cabeza como un enemigo mortal, por qué no considerarlo precisamente como un amigo que nos está dando una alerta para que corrijamos situaciones para que en el futuro no sucumba el organismo totalmente? Como dice el doctor Deepak Chopra en sus excelentes trabajos de medicina cuántica, una revisión del modelo nos puede llevar no solamente a mejorar nuestra salud, y en alguna medida nos puede llevar a ser médicos de nosotros mismos hasta los límites razonables, de hecho. Porque hay límites donde naturalmente, como en cualquier cosa,
vamos a requerir la ayuda del profesional. Pero demasiadas veces se ha demostrado que la consulta al médico podría ser sustituida por una auténtica prevención en nuestras vidas. Si hacemos una revisión y una revalorización de nuestro modo de pensar, de nuestro modo de actuar, de nuestro modo de relacionarnos con los demás. Y es en esa dirección donde pensamos que el modelo vigente, con todas sus virtudes y con todos sus méritos extraordinarios, con todos los avances extraordinarios que le ha proporcionado la medicina a la sociedad contemporánea y en la historia de la sociedad, pero particularmente en la sociedad contemporánea, donde hasta los índices de esperanza de vida de la gente han sido aumentados gracias a la acción médica. Pero en la medida en que esa acción médica pueda ser mejorada y sobre todo se pueda encontrar que el paciente, nosotros, los seres humanos, podemos ayudar a esa medicina, ayudándonos a nosotros mismos, en esa dirección y en esa medida vamos por mejor camino, hacia una sociedad planetaria mucho más sana y mucho más saludable que la que tenemos. Proponemos un modelo médico diferente, que aproveche la tecnología, que aproveche los grandes avances en los descubrimientos y mismo en la farmacología, pero que fundamentalmente esté apoyada en una visión de psicoterapia del ser humano y en una visión que, al contrario de aquel modelo mecanicista, materialista, organicista, reduccionista, se presente como un modelo holístico, sistémico, profundamente ecológico y abiertamente espiritual. Un modelo que nos haga colocar en sintonía la definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de que la salud es una condición de bienestar físico, mental y social, con una definición de ser humano como un ente bio, psico, socio, espiritual. Al ser humano como una criatura biológica, cuando está encarnada, psicológica, tiene sus procesos mentales, social, porque se relaciona con los demás, y espiritual, porque es un ser integral que viene de todo un proceso inmenso, cósmico, de evolución, hasta su individualización y desarrollo actual. Bio, psico, socio, espiritual. Un ser humano visto en esa tetradimensionalidad, muy posiblemente puede ser atendido de una manera mucho más eficiente que como un simple organismo, como una máquina cuyas piezas se dañan y tienen que ser reparadas. En esa visión amplia y global, el pensamiento, el valor del pensamiento, ejerce una influencia determinante. Y no estamos descubriendo nada nuevo con esto. Los antiguos filósofos griegos, igual que la antigua sabiduría oriental y otras tradiciones en el mundo, como las mismas tradiciones del chamanismo, ya le presentaron al mundo la idea que se resume en la expresión de que somos lo que pensamos. Un filósofo griego antiguo llamado Epícteto decía: con el pensamiento nos enfermamos y con el pensamiento nos curamos.
estableciendo en ese sencillo apotegma, estableciendo las bases de lo que hoy llamaríamos la medicina psicosomática. Si pensamos que estamos enfermos, si pensamos que estamos disminuidos, si pensamos que estamos vencidos, nos enfermamos, nos disminuimos y nos derrotamos. La expectativa del paciente frente al médico es un valor reconocido en las terapias modernas, incluso en el modelo médico dominante. Cuando el médico, más allá del análisis, del estudio orgánico y de la evaluación estrictamente de los síntomas, hace un registro histórico, hace un registro personal y se interesa por las esperanzas y por la expectativa de su paciente, va a encontrar que allí podría estar la clave, el primer factor de su trabajo. Porque si se ha anclado, como decimos en la programación neurolingüística, si se ha anclado en las creencias de ese paciente, que su enfermedad es fuerte, irreversible y que no tiene salida, la acción médica va a encontrar una resistencia en los factores orgánicos alterados por ese pensamiento negativo. Y al contrario, si la persona piensa positivamente, se convence de que puede sanar y coloca al servicio de su salud esa palabra, a veces no, o al menos entendida en varios contextos, en el contexto estrictamente religioso teológico, pero aquí la coloco en el contexto estrictamente psicológico y espiritual. Si coloca la fe en el médico, si coloca la fe incluso en las medicinas, si coloca la fe en sí mismo y se envía su propio mensaje de sanación, el organismo va inmediatamente a dar respuestas en esa dirección. Por eso los psicólogos y los psiquiatras sabemos muy bien la relación que existe entre los estados depresivos y la expansión de síntomas de distintas enfermedades. Una enfermedad incubada, potencial, latente en una persona, si esa persona hace un cuadro depresivo profundo, inmediatamente desencadena aquella respuesta enfermiza. De modo que, así como pensemos sobre nuestra enfermedad o nuestra salud, así estará ella. Por supuesto, sin llegar a los extremos de ignorar los agentes externos, los factores patógenos que forman un cuadro que no siempre depende de nuestra voluntad. Pero siempre, en todo caso, aún ante una lesión externa y aún ante una infección microbiana, la actitud ante la vida, el pensamiento que tengamos va a acelerar, va a retardar ese proceso traumático o infeccioso. Por ello, en todo caso, nuestro pensamiento es fundamental. Para ello se requiere una convicción, para ello se requiere una decisión. De lo que se trata es de asumirla. Y qué cosa tan interesante. Frente a los inmensos costos de la medicina, esta decisión es gratuita. Esta disposición del espíritu humano no cuesta nada. No se compra en ninguna parte. No se compra en documentos, en libros, en videocassette, no se compra allí. Simplemente se expresa interiormente y se desarrolla. Al lado del pensamiento
hay que colocar otra de las fuerzas del espíritu, otra fuerza psíquica fundamental, que es la fuerza de la imaginación.